Gloria sea el Señor, que Dios bendiga poderosamente a toda nuestra preciosa y hermosa audiencia que nos sintoniza tanto a lo largo como a lo ancho del territorio nacional en los Estados Unidos de América, a todos los que nos ven en Europa, a todos los que nos ven, ¿verdad?, en el Caribe y a todos aquellos que nos pueden ver en Sur y Centroamérica a lo largo, ¿verdad?, del planeta. Para mí es más que un gozo el poder tener esta oportunidad por medio de estas redes sociales en nuestros tiempos, ¿verdad?, de tecnología, un gran privilegio de verdad, lo podemos decir así, para hablar la palabra del Señor, para orar, como bien nos conocen en nuestras transmisiones de oración, y también pues obviamente para alertar al pueblo, hablar el contexto profético, hablar el contexto bíblico y siempre aquí, ¿verdad?, compartir todas las cosas que el Señor muestre. Somos en esas cosas muy celosas, muy celoso, o sea, muy celoso. Y hay personas que deben de ser más celosas concerniente a esto, porque lo de Dios realmente yo les puedo decir no es un juego. Voy a estar conectado, ¿verdad?, aquí un tiempito, no tan extendido, pero sin embargo hemos sentido la necesidad de a partir de hoy, como en el caso de la pandemia, comenzar a hablar sobre este tema de principios de dolores. ¿Cómo es esto de principio de dolores? Bueno, una y otra vez yo voy a, verdad, hacer énfasis en algunos temas clave porque tenemos mucha gente nueva que nos está comenzando a seguir y se añaden todos los días. Y queremos nuevamente retomar este tema de los terremotos. Si bien los que nos vienen siguiendo de hace años y también aquellos que nos han seguido desde la pandemia, han podido escuchar quizás algunos videos donde yo hablaba de esto en un resumen, porque es unas advertencias que vienen de años y vienen de forma generacional en advertencia. Yo lo digo de manera generacional porque Dios le mostró a mi mamá que venían estos terremotos. A mi abuelo en un tiempo cuando se hizo un clamor allá en Puerto Rico de oración, justamente en Arecibo, Dios le mostró que iban a venir terribles huracanes y el Señor por la humillación del pueblo también los quitó. Pero yo no quiero hacer solamente énfasis en Puerto Rico, yo quiero hacer énfasis a nivel internacional, nuestra audiencia es internacional y esto de principio de dolores no va dirigido solamente a Puerto Rico, va dirigido a todos los países y a todas las naciones en el tema del fin. Cuando la palabra dice, y ya vamos a decir la Biblia, porque hay algunos que dicen la Biblia, no sé, son los más bíblicos para lo que les conviene y a veces no saben ni de lo que hablan. Y los que se hacen los más bíblicos son los que siempre están con estos disparates, con esta sed de sangre, con esta sed como estos tontos del asteroide. Yo quiero que tú me digas en la Biblia, en Mateo 24 o la concordancia en algún evangelio, cuando le preguntaron a Jesucristo cuándo han de ser todas estas cosas, en este listado de principios de dolores, ¿dónde dice que caerían asteroides? Porque ustedes dicen que son los más bíblicos y de sana doctrina, pero para lo que les conviene o para lo que lo malinterpretan fuera de contexto. Eso sí, principios de dolores, la Biblia aclara de forma bien importante. Yo le he hablado muchísimas veces y ustedes lo saben. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, señales en los cielos. Todo eso ha venido pasando de manera progresiva. Y relacionado a esto de las pestilencias, como vino esta pandemia tan fuerte a nivel internacional en el año 2020, entonces ya lo empezaron a coger en serio, porque cuando se predicaba de esto, muchos decían, ay, pero ya llevan muchos años predicando lo mismo, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Entonces después pudieron entender mientras pasaba el tiempo que en su contexto bíblico la cosa significa o significaba que iba a ir en aumento. Y así lo ve. Guerras cada vez más, rumores de guerras como ahora. Ahora, al momento de hacer este video, usted sabe, no hay una cobertura secular que te diga lo preocupante que está todo, la tensión a nivel internacional relacionada a una guerra. Y si yo fuera de esto, que siempre se la pasan inventando cosas, ya yo estuviera seguramente diciendo que ya venía la tercera guerra mundial, que yo no sé qué, pero como yo me conozco el orden profético, a mí se me enseñó a respetar la Biblia, a mí se me enseñó a que las cosas que se van a predicar tienen que ser en el contexto bíblico. Todos sabemos que la tercera guerra mundial será en el Armagedón. ¿Dónde dice literalmente tercera guerra mundial? No hay que buscar literalmente vuelta al asunto, porque
es como dijo Albert Einstein, si se llevara a cabo una tercera guerra mundial, y eso era para aquella época que él todavía vivía, él dijo, si se llevara a cabo una tercera guerra mundial y luego una cuarta, la cuarta guerra mundial sería con palos y piedras. La gente necesita hoy en día comprensión lectora y comprensión auditiva. Necesitan prestar atención, necesitan leer bien. Una guerra mundial tercera sería una guerra de alcance nuclear. Eso es lo que se refería a Albert Einstein. Y vendría una destrucción sin precedentes, que si se fuera a hacer la cuarta, estaríamos ya, imagínate, con palos y piedras porque no quedaría absolutamente nada. A eso él se refería. Entonces hay que ver la lógica de lo común. ¿Dónde dice en los principios de dolores en la Biblia? Y ahora yo lo digo al modo que ellos se llaman de sana doctrina. ¿Dónde dice que caerían asteroides? En la Biblia. ¿Dónde dice de principio de dolores? Porque tú te tienes que ubicar en el calendario profético, mijo. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, señales en los cielos. ¿Querías más? Porque ahora le pones y le añades a la Biblia, dice asteroide. Y llevan rato con ese jueguito y se autodeclaran profetas. Como uno allá en Puerto Rico, un tal Efraín Rodríguez, y justamente del mismo pueblo de Camuy, que él usó el nombre de mi abuelo Gille para darse peso, que era la señal que Gille iba a morir, que un asteroide iba a caer en Puerto Rico, que Venezuela, decía él, que Venezuela iba a ayudar a Puerto Rico y que la mitad de Puerto Rico iba a quedar hundida. Y un montón de disparate que las iglesias pentecostales invitaban a ese hombre a decir todo ese montón de disparate y por eso le daban ofrenda. Él decía que esto iba a ser para el 2014, luego cambió fecha. Luego, los que se acuerdan, viene esta señora Elsa de Perú y va a dar falsas doctrinas en Puerto Rico y dice que va a caer un asteroide y se lleva un montón y hasta secuestra gente prácticamente para la montaña o para un sitio por allá, porque supuestamente iba a caer un asteroide y la están buscando. Si regresa a Puerto Rico, esa señora la meten presa. Está por ahí por Colorado, me dicen supuestamente. Entonces, ya se ha probado una y otra vez. Yo les advertí cuando yo vivía allá en Puerto Rico, les decía que eso del asteroide no iba a pasar. Les decía una y otra vez que eso del asteroide era completamente falso, pero salían los de sana doctrina que no, que yo no era como Gille. Algo que no tiene que ver. Lo que pasa es que están mordidos porque lo de nieto de Gille no les tocó a ellos. Y se la pasan una y otra vez en comparativas porque yo no sé, o sea, cuál es la cosa de compararme con Gille si dicen que nadie será como Gille. Yo creo que lo que tienen es envidia. Y eso es todo. Si querían ser nietos de Gille, hubieran orado y ayunado más. Porque lo mío lo tengo. Y es bastante superior a ustedes. Porque ustedes por asteroides se dejan engañar. Y usted se recordará lo mucho que venía años 2013, año 2012. Mira, científicamente esto es imposible. No, que nada es imposible para Dios. Entonces, estas son las confusiones que ha traído el maligno. Porque no se trata absolutamente nada de que vengan asteroides. Se trata de un terremoto y eso es lo que Dios ha estado mostrando, no asteroides, es terremoto que viene. Eso es lo que Dios le ha mostrado a su siervo. Entonces son las confusiones del enemigo. Otra confusión, y usted me conoce, yo voy a hablar con nombre y apellido. Yo voy a hablar de este señor que quizás en un tiempo Dios lo usó con poder, pero yo no me recuerdo honestamente de esos tiempos donde dicen que Dios lo usara con poder o Dios lo usaba con poder. A mí me dicen que sí. Pero yo de lo que conocí de ese señor, yo no vi nada de Dios. Por lo menos ahora en el tiempo actual, uno que se llama compañero de milicia de mi abuelo, porque en todos los compromisos de Gille o los reconocimientos de Gille, él quería que lo reconocieran también a él. Y es ese señor Jorge Rasky, con un sobrinito que tiene él ahí que necesita arrepentirse. Y todos allá en Puerto Rico saben por qué y lo ocultan. Una persona que está en un determinado pecado no está autorizado para poder coordinar un clamor a Dios. Entonces es increíble. Este señor siempre se le ha pasado persiguiendo a todos aquellos que vienen y hablan en nombre de Dios. Para el año 2009, cuando yo estaba en Puerto Rico y trabajaba todavía con mi abuelo allá en la cadena del Milagro, yo invité a un señor de nombre René Ortiz, que él hablaba de unas cosas que Dios le había mostrado. Entonces yo decidí, bueno, vamos a darle la oportunidad al hermano, ¿verdad? Para que hable, para que diga unas cosas. Y a mí, obviamente, a nadie le va a gustar que te diga, mira, Dios me mostró que tu abuelo iba a desmejorar en salud y que Dios se lo iba a llevar. Entonces después, tiempo después de que Dios se lo llevara, vivan a venir cosas progresivas en las cuales el Señor
¿verdad? Iba a actuar. Y eso era en el caso de Puerto Rico. Y a mí, bueno, obviamente me chocó, pero yo dejé que él hablara y yo no me puse a estar atacando, lloré. Y lo que yo vi, todo lo que ese hombre dijo se cumplió. Sí, yo hubiera querido que el Señor restaurara a mi abuelo, que lo sanara, pero ya era su tiempo. Yo no me imagino a mi abuelo en este tiempo de redes sociales, con este montón de frustrados que hay a veces conectados por ahí, peleando, tratando de mostrar sus puntos de vista que son errados. Yo no me imagino si hubiera amargado, eso no era para Gille. Para mí, bueno, sí, porque yo los pongo en su sitio y rápido, para que después entonces me comparen con lloriqueos que yo no soy como él. Oye, pues si es por eso, yo no soy como él, los voy a poner en su sitio. Entonces, imagínate, sale Jorge Rasky en ese tiempo para atacando a René Ortiz, diciendo que no, que aquí estamos orando para que Gille se sane, que. Entonces ese tipo no puede nunca aguantar la lengua. Entonces también hablando contra él del terremoto que él para el año 2009 dijo que venía. Ese año fue muy duro porque ese año 2009 fue cuando mi mamá también partió con el Señor. Entonces este señor, para los años 1995, y aquí yo tengo el libro Ministerio de Intercesión. Este libro está en Amazon. Este libro es meramente la recopilación, hasta con errores de tipeo y todo, en la parte del manual de intercesión que tenía mi mamá en su iglesia. Añadidos aquí, yo puse, ¿verdad?, el tratado de René Ortiz de advirtiendo lo que venía y cómo guardar comida y cómo prepararse, y también el tratado que mi mamá repartía en su iglesia. Y añadido a esto una introducción que en parte yo voy a leer. Desde el 1995 Dios le reveló a mi mamá que venía un terremoto para Puerto Rico devastador, que iba a azotar en una fecha de celebración. Lo más probable iba a ser en diciembre y que sería en la madrugada, porque en la misericordia de Dios iba a ser un tiempo en el cual iba a haber menos daño y por lo menos las familias iban a estar unidas. Imagínense que fuera en el tiempo en el cual todos estuvieran en las escuelas. Y este señor Jorge Rasky, para esa época, él parece que él no se acuerda o él tiene falta de memoria, pero yo le voy a ayudar. Para esa época, él se la pasaba predicando, tirando en su radiecito, porque eran las épocas de los radiecitos, de los canales de televisión, donde hacían su monopolio y hacían su cosa. Entonces, él se la pasaba diciendo que había cierta hija de cierto evangelista que decía que venía un terremoto para Puerto Rico y que eso no era cierto. Esa cierta hija de cierto evangelista era mi mamá, Noemí Ávila. Entonces, él también decía que no había terremoto y ahora este señor lo que se la pasa predicando es que viene un terremoto porque ahora ve que científicamente y mientras ha pasado el tiempo, ahora es más común los temblores, pero estos temblores comenzaron desde el año 2010, que si usted se acuerda. Entonces, este señor debe de arrepentirse. Este señor no sabe, o sea, yo no entiendo y yo quisiera que él me explicara. ¿Cómo es que primero tú dices que no viene el terremoto y después cuando ya ves toda la evidencia y ves entonces ahora lo que te la pasa es predicando de esto? Esto es para que cuando pasen digan que él es profeta de Dios. O por lo menos los 4 gatos que están ciegos. Pero yo me los conozco a todos allá. Cantantes cristianos, evangelistas, maestropiados, pastor bar, evangelocos. Lamentablemente tuve la oportunidad de conocerlos a todos. Yo no puedo decir que todos los cantantes cristianos sean malos o etcétera, pero una gran mayoría. Y ese hombre, cuando yo prendía la radio, yo me recuerdo regresando de San Juan, donde yo estaba estudiando para aquel tiempo, ¿verdad? Mi profesión en telecomunicaciones. Yo estudié telecomunicaciones, estudié una maestría en administración de empresas, ya venía de salir del Instituto Bíblico de mi mamá, luego estudié actuación. Y cuando yo venía, prendo el radio a ver si escucho algo que me edifique de camino. Usted sabe que de Camuy al área metro es como 1h15. Yo prendí el radiecito y estaba él hablando. Y estaba hablando, no, que Gille se está escondiendo, que hermano, todos nos vamos algún día a enfermar, que eso siempre en la controversia. Entonces se llama compañero de milicia o yo no sé qué, de alguien que se la pasaba criticando y criticando a su familia. Entonces no quería tampoco que la familia de Gille tuviera que ver nada con la familia de él. Entonces yo no entiendo. Y a mí nadie me puede decir nada porque eso yo lo viví, eso yo lo vi. Y yo sé quiénes son. Entonces, mi hermano, yo le puedo recomendar al ese del púlpito, Jorge Rasky. Usted tiene que tener cara o por lo menos pida disculpas. Usted decía antes que los terremotos no iban a suceder.
la cierta hija de cierto evangelista, de yo no sé qué, y ahora dices que van a pasar. ¿Y en qué momento tú dijiste, yo me equivoqué cuando decía de la cierta hija de cierto evangelista conocido, tu supuesto compañero de milicia? Y mejor dejémoslo ahí, porque vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Entonces, mi hermano, no se trata tampoco de asteroides. No se trata de profetas dando profecías falsas. Es muy fácil ahora profetizar que vienen terremotos cuando no los había. A mí, en mi caso, y ahora yo voy a hablar, ¿verdad? Lo que Dios nos mostró, lo cual yo he venido diciendo desde el tiempo de la pandemia. O sea, yo me reuní yo me metí de madrugada. Siempre de madrugada. Esto lo aprendí yo, obviamente, con mi abuelo. Imagínate, yendo siempre temprano. O sea, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me presentaré a ti, etcétera. Siempre. Me metí de madrugada a orar. Señor, ten misericordia del mundo. Termina ya esta pandemia. Dios mío, necesitamos al Mesías. No necesitamos otro ser humano más. Te necesitamos a ti. Me quedo yo apenas no sé qué fue, como un trance. Me entro yo, o sea, me quedo ahí dormido, medio dormido, y veo unos sucesos increíbles. Yo de estos sucesos no he hablado con detalle, porque no me gusta, porque realmente yo lo vi en una manera descriptiva terrible, y en el caso de lo que Dios me mostró a mí fue para México y fue para Puerto Rico. Esto no quiere decir que no sea en otros lugares. Desde el 2019, antes de que yo, ¿verdad?, escribiera el libro de la historia de mi abuelo, el cual también lo tenemos en Amazon, todos nuestros libros están allí, Dios me mostró algo. Entonces, cuando yo hablé lo que Dios me mostró, vinieron este montón de envidiosos de allá, que la envidia, yo no sé, Puerto Rico no era así, ahora está el envidioso que hace orilla. Vinieron un montón de envidiosos, inclusive hasta del ministerio Cristo Viene, usando el nombre de mi abuelo, el señor Tommy Figueroa, el que se quedó con todo allá. Vinieron a estar poniendo en la paginita esa que nadie lo sigue de allá del ministerio Cristo Viene, vinieron a estar diciendo, usando un mensaje que mi abuelo decía que cuando se te aparecía un familiar muerto, que eso eran demonios. Pero yo no dije que Gille se me apareció. Yo dije que yo tuve un sueño, una visión. Y eso es hipocresía de ellos, porque lo que pasa es que son unos envidiosos. Ese Tommy Figueroa, todo ese montón de gente envidiosa también que están allá detrás de bastidores. ¿Quién nunca ha soñado con sus familiares muertos? Y usted que me está viendo ahora, de tantos testimonios que me escriben, ¿hay acaso alguien entre ustedes que no haya soñado con Gille Ávila? Porque yo leo los testimonios, sí, yo los leo. Yo lo que pasa es que a veces no tengo tiempo de responder a todo, pero yo lo tomo muy en serio, por lo menos cuando son cosas de Dios. Entonces, yo leo. Hermano, Dios me mostró cómo hacer tal y tal cosa, pero en el sueño vi como que era Gille que me hablaba. Es un sueño prefigurativo. No es que sea literalmente Gille, es que tú te llenaste de Dios por medio de ese siervo. Ese fue el instrumento que Dios usó para hacerte de bendición a ti. Y a través de esa imagen prefigurativa, Dios te habla. Es que se hacen los tontos, se hacen los brutos. Y sale una paginita barata llamada también Hechos de los Apostolobos, comparándome con Apostolobos y qué sé yo, por yo decir también eso para aquella época, para aquel tiempo, porque están muertos de la envidia. O sea, mi amigo, deje la envidia no es de Dios. Los envidiosos no entran al reino de los cielos y los mentirosos tampoco. Y en ese sueño para el 2019, ahí fue que ya yo empecé a tener esas revelaciones que venían cosas. En ese sueño, en esa visión, yo la escribí en el libro Gille Ávila, Unidos por la Misma Sangre, sobre la historia de mi abuelo, de principio al fin de su carrera ministerial y también lo que Dios me mostró. Me mostró de momento cuando yo iba saliendo, ¿verdad?, del cuarto, me mostró que voy caminando en el apartamento donde estaba antes rentando, voy caminando, miro hacia otro apartamento y veo en ese sueño a mi abuelo, en esa visión, lo veo arrodillado orando. Y oraba por Puerto Rico. Es meramente un sueño. No fue que Gille se me apareció. Como usted, señor Tommy Figueroa, el que se quedó con todo el ministerio Cristo Viene allá, además de quedarse con eso, se puso a estarme tirando, porque usted de verdad que tiene los pantalones brutales, ¿sabe? Y usted de verdad que es un mafioso de primera categoría, mafioso cristiano. Yo no dije que Gille se me apareció, pero usted como quedó mordido de que yo me fui de las garras de ustedes allá y ahora ustedes tienen eso quebrado, pues entonces parece ahora que usted no encontraba o no sabe qué hacer o decir. Debería de darle vergüenza.
Entonces yo vi que mi abuelo estaba orando en una posición que hace unos años atrás, cuando el Señor Jesucristo se me apareció, estaba postrado. A mí me llamó la atención porque yo nunca vi a mi abuelo arrodillado de esa forma, y esa era una posición de oración en la cual lo hacían los antiguos. Los antiguos tenían posiciones de oración donde oraban con las manos levantadas u oraban de una manera de rodillas con la boca pegada al suelo. Entonces, así el Señor Jesucristo, cuando en un momento terrible en mi vida se me apareció, que lo vi, ¿verdad?, en mi cuarto orando, desvaneciendo y apareciendo, Él me enseñó que así oraban los antiguos. Y yo increíblemente aprendí eso de pequeño porque el Señor se me apareció. La posición de oración que venían y tomaban los antiguos en el tiempo de antes. Y así vi a mi abuelo, de mí me extrañó. Entonces, claramente en esa visión era el sueño representativo de Dios, porque Él usaba a Gigi para interceder por ese país, que ahora parece que el sustituto de Gigi es Bad Bunny. Bueno, ahí lo tienen, porque me tenían allá predicando de iglesia en iglesia, de sitio en sitio, y después algunas de esas mismas iglesias se pusieron a decir que supuestamente el manto de Gigi se fue y nadie lo venía a recoger, para tirarme a mí, porque yo soy el único de mi familia que predica. Y sin embargo, ellos, cuando me llamaban, mi hermano, mire cómo exigían para las conferencias de símbolo, quedaban contentos, venían convertidos. Y como quiera, en la envidia, ellos, que si Gigi, que si yo no Gigi. Y ahora el sustituto de Gigi que tienen ustedes ahí es el trap, una juventud perdida, porque son un montón de viejos sinvergüenza. Ahí lo tienen. En ese sueño, yo paso por el lado, veo a mi abuelo en ese sueño allí, me retrocedo y luego él sale. Y cuando sale, yo lo veo que está aguantando como un animalito. Y de momento me vino el flash a la mente mientras tengo ese sueño y digo, esto es el rito de la expiación. Era como una representación de que ese hombre intercedía por su pueblo, intercedía por Puerto Rico y aguantaba los juicios. Entonces él decía en ese sueño, vienen días malos, vienen días malos, vienen días malos, pero es necesario que vengan. Y se llevó un animalito. Yo les voy a explicar algo, ¿verdad?, del sacrificio de expiación. En el caso del sacrificio de expiación, habían dos machos cabríos. Uno expiaba la sangre del pueblo y otro macho cabrío se sacaba fuera del campamento hasta que se perdía. Esto era tipo de que el pecado dejaba al pueblo. Eso era, pues, obviamente, en el caso del rito de la expiación. Y fue una visión, un sueño-visión tan poderoso que yo dije, yo tengo que hablarlo. Pero lo que tenemos hoy en día en la iglesia evangélica, además de un montón de envidiosos y un montón de chismosos, un montón de neófitos que no saben absolutamente nada. No conocen la Biblia, no conocen a Dios. Lo único que conocen es de apariencia, lo único que conocen es sus limitaciones, porque no leen tampoco la Biblia, no saben, no conocen, no tienen una relación con Dios. Entonces, luego para el 2020, mientras lloro en la madrugada, en la pandemia, viene eso, ¡fan! Me viene esa visión donde un terremoto devastador comienza a suceder en México y en Puerto Rico. ¿Cómo yo sabía en la visión que uno era México y otro era Puerto Rico? Bueno, porque hubo muchos detalles. En uno veía la bandera mexicana caían los edificios, se abrían grietas en el piso, los edificios eran succionados. Igual en el caso de Puerto Rico. Y mientras yo veía eso, parece que en los momentos que yo tengo las visiones, yo estoy tan pendiente, ¿verdad?, de las palabras proféticas de la Biblia, que también en los momentos que yo tengo las visiones y en los momentos en que suceden estos eventos, mi mente como que está enfocada en mirar de todo cuidadosamente y analizarlo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aún con pleno uso completo de facultades mentales mientras la cosa pasa. Y así yo era de chiquito, yo era callado, pero yo analizaba todo. Por eso muchos hicieron tantas cosas frente a mí y pensaron que yo era una maqueta, que no los veía, que no los oía, que no los analizaba. Y sí lo hacía. Y mírenme hoy en día predicando que yo ni siquiera me imaginaba. Años atrás, si usted me viera, no me conociera ni en la manera de ser, ni hablar, ni expresar. Y mire cómo Dios lo hace. Por eso es que yo siempre motivo, no, hermano, no se cohíba a ver la Biblia. Eso es Dios que te va a impulsar. Yo era el más calladito. Entonces veo eso. Se abren grietas, pero se venían abriendo de esta forma que seguían
una línea recta, edificios eran succionados, oía a la gente gritando, después vi cómo acabó todo estaba derrumbado, pero en nada se parece a los derrumbes de lo que recientemente sucedió en Turquía o de lo que ha sucedido recientemente en Ecuador, que ya empezaron nuevamente los temblores. Nada parecido. Me escriben, hermano, es verdad lo que usted habló, mire, se está pasando. Sí, pero es que de lo que yo hablé no es de estos terremotos de ahora, es de los que viene. Esto es solamente un pequeño de lo que viene. Son terremotos, no son asteroides. Dejen la estupidez del asteroide. Entonces, cuando veo eso, veo de forma bien gráfica la gente muerta en el piso, un montón de escombros, gente degollada, vamos a decirlo así, sin cabeza, sangre por todos lados. Y después la cosa se viene, ¿verdad? Como que en diferentes flashes, en diferentes momentos. Y en una yo veo que yo estaba predicando, justamente yo me veo que en el sueño yo estaba con el traje que mi mamá me regaló cuando era, para aquel tiempo que fue la primera vez que yo prediqué en la cadena del milagro, que mi abuelo Gille pues me apartó la fecha. A mí eso me extrañó. Yo no quería predicar cuando Dios me llamó. Yo lo he dicho muchas veces. Como 2 años, un fuego insistiendo, predica, y yo aguantando. Veía hasta a veces, en una ocasión, yo me acuerdo, venía de la universidad y en una estaba yo cansado y sentí que algo me tumbó y vi al maestro así, mirándome, bello, pelo negro, echado para atrás, una barba bien linda, brillante, un cinto dorado, vestido de blanco. Ahí tú sabes, uno forcejeando, porque yo sabía lo que había. Yo era calladito, pero yo sabía lo que había y por eso yo no quería predicar. Hasta que por fin Dios me obligó, me llevó. Solo lo único que hice fue contarle allí todo y ya me apartó rápido para un culto de los viernes, predicar allá. Ahí fue que yo empecé. Y fue que ese fuego que yo sentí en mi corazón se salió de mí hacia él. Fue una manifestación tan poderosa. Yo no voy a decir todo lo que pasó, pero él para rápido. Un hombre que eso para que diera una parte a alguien, eso no era así tan fácil. Y yo lo sabía, por eso es que yo no quería hablar, porque es que yo sabía que Dios iba a dar testimonio de mí y él era una persona que siempre estaba cercano a Dios en oración, en ayuno. Lo iba a saber, por eso yo no quería contarle nada. Y Dios mismo me arrastró a decirle todo. Entonces, bueno, ahí empezamos. Ahí empezamos en eso. Y bueno, imagínense. O sea, vienen terremotos. En la pandemia lo veía. Cuando yo prediqué aquella primera vez, mi mamá me compró un traje muy bonito. Por cierto, lo tengo por ahí de recuerdo. El traje que usé la primera vez que prediqué, que pasé la primera vez, fue inclusive hasta en televisión. De pequeñito, un par de veces yo prediqué a mis hermanas, pero era hasta como de práctica y juego, pero eso fue hace muchos años. Pero predicar oficialmente, imagínate, fue frente a las cámaras, en un programa de televisión de los viernes. Ya hecho, eso no era tampoco tan fácil. Y ahí seguimos. Entonces yo soñé, o sea, yo vi que estaba en México, habían 2 damas, había una que era como gordita, la otra de al lado estaba, creo que era familiar, familiar de ella, yo estaba con ese traje puesto, estaba con la Biblia y la gordita venía desconsolada a abrazarme, que había perdido a su familiar, venía a aceptar a Cristo, todo destrozado, todo desbaratado, yo no sé, pero a mí donde Dios me mande, así esté todo destruido, desbaratado, yo me tiro de cabeza. Y bueno, eso fue lo que soñé. Eso fue lo que Dios me mostró. 2019, 2020, esa fue por lo menos en la parte mía. Porque yo no te voy a hablar si Dios no me mostró nada. Yo sí les hablaba, mira, tal y tal persona dice, viene terremoto, mi mamá año 1995, pero después fue a mí que me lo mostró. Entonces, bueno, yo saqué este libro, Ministerio de Intercesión. Justamente cuando empezó, déjame ver aquí. O sea, esto lo sacamos año 2020, el mismo año de esto de la pandemia. Exactamente como estaba escrito, y aquí Dios revela una manera de intercesión en la que se intercedió por las cosas que venían para Puerto Rico. Se hablaba de peste de los cadáveres. Por las cosas que venían ya se había intercedido. Ya se venía intercediendo, todas están aquí. Aunque haya errores de tipeo, yo nada le toqué, nada, solamente la copia directa al libro. Lo que sí hay mío es los tratados, el tratado de René Ortiz, la recomendación de cómo guardar comida, que ya también sería el tratado que mi mamá repartía. Toda la evidencia, ella era la que hablaba de eso.
Y aquí lo que hay mío también es una forma introductoria donde yo explico sobre todas estas cosas que vienen. Entonces, vamos a ver por aquí. Yo voy a ir a la página 18 del libro y yo no tengo problema en compartir una porción del libro, porque si vamos a hablar de esto, vamos a hablar. Vamos a hablar de esto. Mire, yo al momento de hacer este video, me han escrito con detalles personas amigas que viven en Ecuador, un hermoso país donde desde el año 2004 se nos abrieron puertas para ir a predicar y de ahí continuamente hemos ido muchísimas veces. Y me mandaban fotos de todo lo que pasaba. Una de las cosas que cuando empezó a temblar, parece que la gente inconversa se pegaron de las casas de los cristianos, asustados. Entonces ya dejó de temblar y me dicen que ya están otra vez en la borrachera. Exactamente lo que pasa en Puerto Rico. Eso es el corazón de la gente hoy en día. Se convierten los días de semana y el fin de semana se van para atrás. Pasa un temblor, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Y después vuelven a lo mismo. Entonces yo le digo, Dios no puede ser burlado y el grandote viene. El grandote viene, se lo estoy diciendo, el grandote viene. Y todas estas cosas son prefigurativas del gran terremoto que sucederá al fin de la gran tribulación. Pero les recuerdo, póngase en la línea del campo profético porque estamos en principio de dolores. La iglesia todavía no se ha ido. Pero el grande viene de nuestros tiempos. El grande viene de nuestra generación. Viene de camino, viene por ahí. Me enseñaban fotos también, tal y como sucedieron los terremotos en Puerto Rico. La carretera agrietada, lo que yo vi, pero yo no vi carreteras agrietadas. Yo vi que se abrían y se comían a los edificios. Eso fue lo que yo vi, como en los tiempos de antes. Como se tragó la tierra a la rebelión de Coré. Así mismo. Entonces, vamos a ver por aquí. No sé, aquí dicen que se está frizando. Yo no sé, verifiquen bien el internet. Yo tengo aquí, ¿verdad?, un problema de internet. Tratamos de hacer, ¿verdad?, lo que podemos. Creo que los que nos están escribiendo lo están escribiendo de TikTok. Yo no sé, verifiquen bien el teléfono, salgan y entren. Según veo, ¿verdad?, aquí en Facebook, pues todo está bien. Así que seguimos. Yo voy a la página 18 del libro Ministerio de Intercesión. Es este libro, este que está aquí. Esto es una introducción que yo escribí sobre el caso de Nínive, porque siempre quieren decir, no, que Nínive se arrepintió. La generación de Jonás se arrepintió, pero después Nínive volvió a sus andanzas. Por eso es que yo les digo, lean la Biblia completa. Lo de Nínive no terminó con Jonás. Si ustedes leen en la historia, fueron los ninivitas que más adelante hicieron pedazos, destruyeron, acabaron con el reino del norte. Y eso fue también porque Dios lo permitió, porque ese era un reino lleno de idolatría. Luego de la división de Israel, en la división del reino del norte. Entonces, ¿qué pasó con Sennacherib? Lo mataron sus propios hijos también. ¿Y qué pasó lo que nos dice en la Biblia? Bueno, con el profeta Nahum. Nínive quedó destruida. Lea la historia también. Lea la historia en contraste con la Biblia, porque la Biblia prueba la historia y la historia prueba la Biblia. Entonces, vamos a ver por aquí. Yo les voy a leer. Vamos a dar la lectura sobre el caso de los tiempos de Nínive. Dice, al tiempo de la profecía de Nahum, Nínive era una ciudad reina del mundo, poderosa y mucho más allá de toda imaginación, la cabeza de un estado guerrero construido a base de saqueo de los demás pueblos. Riquezas sin límite desde los extremos más remotos de la tierra llenaban sus arcas y Nahum lo comparó con una guarida de leones, fieras rapaces que se alimentaban de la sangre de las naciones. En la Biblia, para la manera de estudio, la forma de estudio se divide los profetas entre profetas mayores y profetas menores. Yo no sé cómo es que hay algunos que se cantan profetas y no saben ni eso. Profetas menores, menor revelación. Profetas mayores, mayores revelación. Uno de los profetas mayores, bueno, pues bien lo sabemos, Daniel, el bien conocido. Otro de los profetas mayores, Jeremías. Otro de los profetas mayores, bueno, Lamentaciones, porque Lamentaciones lo escribió también Jeremías. Por decirle algunos, pero profetas menores es más amplia la cantidad. Y de los profetas menores están Jonás, pero también Nahum. Que él, antes de que Nínive fuera destruida, él ya había profetizado que Nínive sería destruida porque volvieron a sus andanzas, volvieron a la maldad. Y cuando la persona se arrepiente, la persona Dios está dispuesto a perdonar. Pero cuando vuelve a las andanzas, ya Dios tiene que actuar. Y Jesucristo en su tiempo lo dijo. Jesucristo dijo, mira, la generación de Jonás, de Nínive, lo juzgará a ustedes. Porque con el mensaje simple de Jonás se arrepintieron. Y aquí hay más que Jonás en este lugar, es decir, el Hijo de Dios, el Mesías. Así que olvídese de eso de no juzgar, porque en la otra vida vamos a ser jurados.
vamos a estar con Cristo juzgando. Las generaciones que con menos recursos que ahora se arrepintieron con un mensaje simple, te juzgarán a ti. Que con tantos recursos eres un vago que no buscas de Dios. Y lo de la Biblia te pesa, pero sí bien que te la pasas metiéndote para estar peleando, para estar comentando de cosas que ni sabes ni te inventas. No leas la Biblia y se pones a comentar de la Biblia. ¿Cómo es eso? Usted cree que usted meramente tiene que escuchar algo de alguien y ya eso es la verdad. Tenga su relación con Dios, mi hermano. Yo voy a seguir leyendo por aquí. Vamos a ver. En la parte histórica. Dice, con su suburbio, la ciudad de Nínive era de unos 48 kilómetros de largo por 16 de ancho. Estaba protegida por 5 muros y 3 fosas o canales construidos mediante el trabajo forzado de innumerables miles de cautivos extranjeros. La mención de Dios en Jonás de 120,000 niños, que decía, bueno, de los que no saben distinguir de su mano derecha o izquierda cuando habla con Jonás, sugiere que pudo haber tenido cerca de 1 millón de habitantes. Entonces, en el momento culminante del poderío de Nínive y en víspera de su repentina destrucción, aparece el profeta Nahum con esta profecía que algunos han llamado la endecha de Nínive, o también lo han llamado el clamor de la humanidad pidiendo justicia. Entonces, yo le quiero decir, hay gente clamando, orando, una mínima cantidad comparada a otros. Y están orando porque no encuentran iglesia a dónde ir. Están clamando para que Dios tumbe la mafia cristiana. Están clamando y están orando para que Dios les haga justicia. Y yo en otras transmisiones lo he explicado. La sangre de un justo derramado reclama siempre por retribución y es algo, una ley espiritual irrefutable. Y la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo derramada es la que reclama por nuestra redención. Pero por eso Cristo dijo que, mira, más te vale amarrarte una piedra de molino al cuello y tirarte al mar que meterte con uno de estos pequeñitos. Porque él sabía bien claro de los principios espirituales. Y derramar sangre no es solamente que con un cuchillo o una espada de sangre a la persona, es que lo hagas llorar, que lo persiga, que lo sonroje. Y en eso se la pasan en las iglesias cristianas muchos hoy en día. Y un montón de evangelistas. Ahora mira, y como están predicando ahora el terremoto, cuando decían que eso era falso. Entonces, usted no puede burlarse de Dios. Los tropiezos son necesarios que vengan, pero hay de por quién vienen. Eso la Biblia lo dice también. Lo que pasa es que creen que parece que no sé. Ellos son los tontos, pero se creen que porque Jesucristo perdonó a la mujer adúltera, que entonces Él va a permitir cuanta sinvergüencería. Pero la mujer adúltera se arrepintió. Él dijo, vete y no peques más, o se olvida también de esa parte final. Sí, porque eso es lo que siempre dicen, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero no es tirar piedras, es decir, una verdad. Y estamos libres de pecado, porque para eso Cristo pagó un precio bastante caro. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Las cosas en su contexto y las cosas no se dicen parciales, se dicen completas. Y si las dices parciales es a conveniencia o es que meramente te haces el tonto o que no conoces la Biblia. Tan sencillo como eso. Entonces, yo voy a hablar un poco de lo que pasó con Nínive. Mire, Nínive estaba a la orilla oriental del río Tigris, al otro lado del río en la moderna ciudad de Mosul, Irak. Ahí estaba Nínive, en Mosul, Irak. Fue en el año 612 a.C. su destrucción, unos 20 años después de la profecía de Nahum. Nínive se vio rodeada de un ejército de babilonios y medos que hicieron alianza y la destruyeron. Y esto fue alrededor del año 633 a.C. Todo lo dice verdad aquí en el caso de nuestro libro. Cuando ya había demostrado signos de debilidad del imperio asirio, atacaron primeramente los medos y luego en el 625 atacaron en alianza con los babilonios y destruyeron a Nínive. Una de las cosas que pasó y que Nahum había profetizado es que hubo una insólita inundación en el río Tigris, que todo fue moviéndose de manera progresiva y fueron destruidos. Más o menos en el intervalo de Nahum y Jonás fueron aproximadamente unos 150 años. Después de Jonás, que Nínive volvió a su andanza y fue destruida. Entonces, mi hermano, si usted ve progresivamente, el Señor trata. Una y otra vez se avisa. Yo voy a hablar ahora de nuestros tiempos. Gilla siempre predicaba, mi abuelo materno, por parte de mi mamá, Noemí Ávila, que también fue predicadora. Él siempre predicaba y decía que la tierra temblaría como un borracho, porque la Biblia lo dice. Y eso va dirigido a un gran terremoto que viene en los días de la gran tribulación, pero el de este tiempo va a ser uno grande.
Va a ser algo prefigurativo, principios de dolores, y te dice también que habrán terremotos en diferentes lugares. No te dice asteroides, sino terremotos. Entonces, un cumplimiento bíblico. Y por eso usted ve que los que me hablaban de terremotos, yo los tomaba muy en serio, y también porque mi mamá me habló mucho de esto. Yo sí sé de todas las cosas allá en Puerto Rico con detalle. Entonces, imagínate, vienen a suceder todos estos temblores a partir del año 2010. Si usted se acuerda, un terrible terremoto en Chile. Según dicen científicos que el eje de rotación terrestre fue afectado acortándose los días milisegundos. También, ¿verdad? Otro cumplimiento profético. Ese año 2010 sucede también un terrible terremoto. Sucedió uno en Turquía precisamente. No sé si tan malo como el de ahora. Yo creo que un poco menos malo que el de este año, 2023. Pero sucede un terremoto en Turquía donde mueren 50 personas. Ese año 2010. Comienza la tierra a temblar. Sucede un terremoto en Haití donde la misma casa del presidente de Haití en aquella época se cayó. Gente quedaron atrapadas y comieron hasta cadáveres. Las noticias lo decían. Apenas pasa el 2010, comienza el 2011 y entonces sucede un terrible temblor, terremoto y un tsunami, olas terribles de tsunami que se llevaban casa, carros, gente, todo por ahí. Se ven en los visuales todavía en la internet en Japón. Y empieza de forma progresiva. La tierra va temblando. En Puerto Rico no temblaba como ahora. No estaban todos estos temblores. ¿Y qué era eso de que se estuviera abriendo la tierra y todo? También allá en Ecuador, en Puerto Rico. En los tiempos de allí esto no pasaba. Esto es de nuestros tiempos ahora. Y Dios nos va a elegir, Dios nos va a exigir más que la gente de la época de Abuelo Gille. Porque ahora vemos las cosas tan claras. Inclusive cuando yo les hablo del Apocalipsis, se los explico, sí, los explico bien, pero es más fácil de explicar por la época que vivimos. Porque las cosas están quedando cada vez más claras. Entonces la gente duerme, la gente toma esto como un relajito. Tiembla, ay, me convierto. Deja de temblar, pues me voy a la bebida, me voy al jangueo, me voy a la discoteca. Sigan de ese lado, ¿saben? Esto no es así. Dios no puede ser burlado y lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que, mi hermano, yo le digo, a partir de hoy en esta transmisión, nosotros hemos decidido comenzar a hablar de forma bien específica sobre esto de los temblores y de los terremotos, porque además es algo que la Biblia dice también que son principios de dolores, y no solo eso, la evidencia está. Pero si al momento de hacer esta grabación ya recientemente sucede uno en Ecuador y ya sabemos lo que pasó en Turquía. Entonces ya no pueden decir, ay, que no, que es falso. Claro, pero ahora bien fácil, ahora está pasando, ahora los científicos hablan, ahora se ven las noticias y ahora dicen que sí, que viene terremoto, los supuestos profetas de cartón. Entonces, mi hermano, yo les digo, han pasado los años y sigue pasando y ya se sabe que Dios está conmigo. Así que mucho cuidado, ¿saben? Sobre todo allá en Puerto Rico. Allá, mi hermano, eso del diablo estaba prendido. Persecución por todos lados. Y yo dije, bueno, yo no sé qué yo voy a hacer aquí. Yo sé que tú, Dios mío, me proteges, me ayudas, pero ábreme puertas. Y yo estoy haciendo ahora mismo, vamos mejor encaminados que antes. Saliendo más y ahora mismo, gracias a la pandemia, mire, es que dice un dicho, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga, y dice otro dicho, todo obra, bueno, mejor dicho, dice la Biblia, en contraste a esto, que es mejor, que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Yo antes no estaba aquí tanto en la internet. En la internet nos trajo la pandemia, porque yo cuando empezó la internet se me cancelaron todos los viajes para predicar y estaba más enfocado más que en ir a una predicación, ir a los lugares, pero Dios no quería eso. Dios quería que yo también estuviera aquí para enseñar al pueblo, para enseñar a la iglesia ante tantas doctrinas falsas, todo lo que estamos viviendo, que son cosas horribles, terribles. La gente necesita del Mesías, la gente necesita de la palabra, y hay que evangelizar a los mismos cristianos, porque las iglesias están hechas un desastre. Desde que Maldonado y Casluna subieron, prostituyeron todo, dañaron todo con su estúpida teología de la prosperidad y confundieron. Pero ustedes decían que no se debe de juzgar, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y van a seguir sacando las garras y ojalá se las sigan sacando para que aprendan, porque es que hay gente que no hacen caso más que cuando ven. Son como Tomás, si no lo ven, no lo creen. Ellos no hacen caso de las advertencias divinas, ellos no tienen una relación con Dios, ellos esperan a ver para creer. Mi hermano, crezca un poquito en discernimiento, porque son dones que Dios ha prometido. Y Dios les va a reclamar. Usted sabe lo que son los dones de revelación, ¿verdad? Bueno, yo se los voy a decir y aquí terminamos.
don de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritu. Se lo voy a repetir de nuevo. Pídaselos a Dios, pida. Eso es para ti, mijo. Eso es para ti, gente. Eso es para usted. Don de palabra de sabiduría, don de ciencia, don de discernimiento de espíritu. Se supone que una línea profética se mueva en esos dones del espíritu, porque si el Espíritu Santo estaba antes sobre los profetas que él elegía, ¿cómo es que ahora está sobre toda carne y cómo es que ahora no hay profecía? No, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Era para Israel. ¿Cómo entonces que Juan, el apóstol, profetizó del Apocalipsis? Entonces la ley y los profetas no eran hasta Juan el Bautista. Ustedes no conocen de Dios. No saben de los dones del Espíritu, solo saben de una teología barata que si acaso leen. Y de los predicadores que ustedes escuchan que están errados y que hoy en día también están diciendo que el que se quite la vida va al cielo, pero ellos no se la quitan. ¿Por qué no se suicidan ellos y se van al cielo de a una? Los están engañando bien duro y el diablo está haciendo errar a muchos. Vamos a seguir hablando de este tema y luego vamos a estar, ¿verdad?, con más visuales y más videos para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Que lo vemos en las noticias, pero yo creo que a la gente hay que revelarle, hay que recordarle. Y yo sé, sí, hay que recordar, hay que refrescar, parece, porque es que los afanes de esta vida están ahogando a muchos. Por eso es que tienes que tener un tiempo a solas con Dios para que Dios se lleve todas estas cargas. Yo sé que es necesario que hagamos tal y tal cosa, las cosas que tenemos que hacer, pero no nos podemos envolver solamente en eso. Hay una vida después de la muerte. Se acerca un tiempo en donde, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirarle a los que te advierten, a los que te están ayudando para que te afirmes espiritualmente, o te vas a afirmar? Porque después no vas a poder decir que nadie te dijo. Y van a cambiar papeles en la otra vida, y se los estoy diciendo, y se van a acordar de mí porque estamos a un paso de eso. Después cuando sea el momento, vamos a decir, uy, pero qué rápido pasó. Van a cambiar papeles. ¿Cómo? Van entonces a decir, ay, pero nadie me dijo, ay, pero usted no me dijo, ¿por qué no me hablaste de las profecías bíblicas? Y hoy en día tú mismo eres el que les tiras a los que hablamos del infierno, lo cual hace una conexión con la profecía bíblica del lago de fuego. No se puede dejar de hablar de eso porque entonces después vienen confusiones. Mira cómo están hoy en día, hasta mezclando la doctrina adventista y testigo de Jehová en las iglesias cristianas, diciendo que el alma se va a dormir y a dar la siesta, cuando la Biblia es clara que no. Mueres, te vas a un lugar de salvación o condenación dependiendo, a la espera. Los que están hoy en día en el infierno, que está activo y la Biblia lo dice, están esperando el juicio de Dios. Los que mueren con Cristo están esperando la primera resurrección, el cuerpo de gloria, para que todo se consume. Por eso fue hecha la línea del factor tiempo, pero es que no saben. Entonces, no me prediques de esto, no, que hay mucha gente que salvar, no hablemos de la arrebatada. Pero entonces ves lo que está pasando ahora. La gente enredada. Entonces escuchan a los youtubers. Y sí, yo hago videos en YouTube, pero yo también soy evangelista. De años, predicador, no solo un mero youtuber. Entonces escucha a cualquier youtuber que no tiene nada que ver con el evangelio. Entonces tienes que decidirte por fin. Eso se llama, quiere que yo le diga el concepto. Se llama mediocridad. Y sigan alabando a Dios y adorando a Dios en hipocresía, porque piensan que Dios no los ve. Algunos por allá. No lo sigas. Arrodíllate y vas a decirle a Dios esto. Señor, arrodíllate y hago. Señor, yo quiero que me des el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu. Yo quiero que me des el don de palabra de sabiduría. Te lo va a manifestar. A lo mejor tú sabes que lo tienes. Pero yo te digo, lee la parábola de los talentos. Porque si sigues escondiendo los talentos por no usarlo, cualquier excusa que pongas, te van a venir a reclamar. Dile al Señor, dame esos dones, muéstrame quién es quién. Dele, mi hermano, en confianza, paso para adelante. Muéstrame quién es quién, muéstrame quién es este predicador, muéstrame quién es esto. Antes de ir a cualquier evento cristiano o cualquier predicación, muéstrame. Y Dios le va a mostrar, eso es seguro. Pero tome las cosas de Dios en serio. Tome las cosas de Dios en serio. Y cuando vengan los terremotos, que venga la grande, eso va a caer de sorpresa y de momento. Y eso de que, ¡ay, Señor!, para después irse a beber cerveza, ese relajito se les va a acabar a mucho. Hacia adelante en el Señor, Dios bendiga a todos con poder. Bueno, ¿qué puedo decir esto? Esto sería solo como el volumen 1 del año 2023, que estamos comenzando a hablar más específicamente sobre esto de profecías de terremotos. Hay mucho más por qué hablar. Y luego vamos a ser más específicos con esto. Abrazo, les amamos, Dios les bendiga. Siempre en oración, en clamor, orando los unos por los otros, porque nosotros somos una unidad. Una unidad. El cuerpo de Cristo. Bueno, así se explica en la Biblia.
Somos una unidad y hay que orar, clamar siempre los unos por los otros. Antes de terminar, una pequeña oración, mi hermano. Y eso yo por lo menos se lo quiero recomendar a cada evangelista, a cada predicador, a cada persona que tiene su espacio en su determinado medio. Siempre antes de terminar un programita o algo, por lo menos trate de orar. Yo en los programas cuando doy de tema, a veces al final yo no oro porque ya yo tengo mis transmisiones de oración que hago aparte, pero yo les recomiendo por lo menos al final una pequeña oración. Vamos a hacerla ahora. Padre, en tus manos yo pongo todas estas cosas que he estado hablando aquí, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que convenza de pecado, justicia y juicio, y que seas tú glorificándote de una manera poderosa y especial, Señor, en el nombre de Jesús, sobre todos aquellos que nos han estado sintonizando. Rompe toda cadena. Y esos dones, yo me pongo de acuerdo. Tu palabra dice, donde hay dos o más, por cualquier cosa que se pusiesen de acuerdo, yo lo haré. Me pongo de acuerdo con todos aquellos que piden por estos dones de revelación, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú se los des. Me pongo de acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú le des una sabiduría, Señor, a la iglesia y se caiga esta mafia cristiana, este montón de sinvergüenzas con traje de Halloween de cristianos, que lo que son un montón de mafiosos y sinvergüenzas que están pendientes más que de los panes y los peces. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate con poder, ayuda y da fortaleza a tu pueblo. Te lo pedimos en esta hora para gloria tuya. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria es para ti. Yo creo que para la próxima parte, hermano, vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre esto. Mire, inclusive, oye, aquí yo también, oye, pero aquí en este librito incluimos de verdad de todo. Inclusive aquí en la parte introductoria de este libro, Ministerio de Intercesión, hay hermanos que lo tienen, porque para la pandemia mucha gente nos empezó a ver. Aquí nosotros también pusimos en la explicación cómo ungir tu casa. Y también están estos mismos calvinistas o estos mismos predicadores que dicen, o sea, ellos dicen que el que se suicida se puede salvar, pero que si tú unges con aceite, que eso es superstición y que la sangre de Cristo es superstición. Entonces, en unas cosas se hacen los más que saben y en otras son los más ignorantes. Hermano, eso está activo hoy en día. Siempre. No, que la Biblia dice que solo se ungían a los enfermos. Sí, pero se ungían a los enfermos para sanidad. Pero también el aceite tiene propósitos de unción. Y en la Biblia se habla, por ejemplo, cuando se ungió en el tiempo de antes, los dinteles, los postes de las puertas con sangre. Eso es una clara representación de ungir las casas. Lo que pasa es que antes era la sangre porque tipificaba la primera venida de Cristo, el primer consolador. Ahora, hoy en día, luego de que Cristo derramó su sangre, ahora, hoy en día, en nuestro tiempo presente, es el aceite, que es el segundo consolador que Cristo prometió y es el Espíritu Santo y está en nosotros, guiándonos hacia toda verdad y hacia toda justicia de Dios. Entonces, no tienen relación con Dios, no tienen nada. No sé por qué se llaman ni tan siquiera cristianos. Todo es supuestamente superstición. Depende cómo le des el trato. Pero ungir, eso siempre ha sido parte de la iglesia. Ungir las casas, ungir a las personas, ungir a los hogares. Luego hablaremos más de esto. Les amamos, les queremos. Ore por esto y que Dios les revele, porque no es solamente que el predicador diga, y así yo les voy a enseñar a que hagan unos ejercicios, digámoslo así, espirituales, para que no crean ciegamente a cualquiera, porque el Espíritu Santo da testimonio del que es de Él. No crean ciegamente a cualquiera. Oren y pídanle, Señor, esto es verdad. Hagamos ese ejercicio, tranquilo. Nos vemos a la próxima. Dios les bendiga.